Aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Saludándote a ti, Pascal, y al auditorio, desde luego, y trayendo a la mesa pues no sé si llamarlo refrán, pero es un dicho político que dice que en política quien no masca tuercas come vidrios. Y lo traigo a colación por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque creo que podría caer inserto en una categoría o en la otra, el que masca tuercas o el que come vidrios. Y lo digo porque entre las acusaciones infames que formuló el presidente Donald Trump a México, e incluso más allá de la amenaza de imponerle aranceles a las exportaciones mexicanas, hubo una que llamó poderosamente la atención. Dijo Trump, y lo leo de manera textual, dice: las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. Sin dar por bueno, y lo digo con toda honestidad, el infame señalamiento sobre el gobierno de México, yo tengo la convicción de que no hay tal en lo que se refiere al gobierno de México, al gobierno federal. Creo que hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en calificar de calumnia lo que había señalado el mandatario estadounidense, y hasta ese punto todo encuadra bien en el marco de la insensatez con que se conduce Donald Trump y el temple mostrado hasta ahora por la mandataria mexicana. ¿Por qué hablar entonces de Rubén Rocha Moya? Bueno, por dos razones, Pascal. Hay dos ingredientes que creo que revelan que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no entiende su propia circunstancia y la circunstancia nacional. El primer ingrediente es el relativo al desplegado que suscribió con los otros gobernadores integrantes de la CONAGO, donde dicen los gobernadores: condenamos enérgicamente las acusaciones que sugieren nexos entre nuestro gobierno y los cárteles del crimen organizado. Estas afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que ignoran los esfuerzos contundentes y verificables que México ha realizado para combatir al crimen organizado. Yo creo que muchos de los gobernadores que estamparon ahí su firma lo pueden hacer sin problema, pero no es ese el caso de Rubén Rocha Moya. Y no es que yo sugiera que él tiene vínculos, sino que un narcotraficante, como lo es Ismael El Mayo Zambada, fue el que señaló claramente que había ese vínculo. Él señala en aquella carta o testimonio no oficial que emitió que la vez que lo secuestraron, lo entregaron. El 25 de julio del año pasado. Él iba a una reunión donde iba a mediar entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el entonces diputado Melesio Cuen, quien debería de encabezar la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, no lo digo yo, lo dice un narcotraficante. Y a eso súmale pues el montaje que se hizo en la gasolinería, ¿no? Agrégale eso. Sí. E incluso súmale también que el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dijo que se va a indagar ese presunto vínculo si es que en Estados Unidos El Mayo Zambada ratifica ya en una declaración formal oficial ante las autoridades norteamericanas ese vínculo. Entonces creo que ciertamente si dejaba de firmar ese desplegado el gobernador de Sinaloa, se podría terminar echando de cabeza. Pero tampoco el decoro político le permite suscribir un desplegado como ese. El segundo ingrediente, Pascal, es mucho más cercano a él mismo. En la conferencia de prensa, creo que las da semanalmente, no diariamente, pero en la del lunes pasado, él le reconoce
a la presidenta el temple con que se condujo ante el presidente Donald Trump y le manifiesta su respaldo. Y en realidad creo que le debería de agradecer su respaldo el gobernador a la presidenta, porque él permanece en el puesto donde está, porque lo respalda el gobierno federal, como también los legisladores de Morena. Y muy probablemente, me atrevería a decir, el propio movimiento, el propio partido como tal. Y en esa medida, sí creo que no tenía por qué salir él a darle su respaldo, porque es él el que ha estado recibiendo ese respaldo, y creo que personajes como él son los que le dan pie o pretexto a Donald Trump para hacer una acusación general del tipo de la que hizo. Ahora, cualquier cosa que digamos al respecto va a ser de orden especulativo, pero es una pregunta que está en el ambiente, en la opinión pública. ¿Por qué sostenerlo en su cargo? Digamos, viendo el daño que hace, tú lo mencionabas, al movimiento que gobierna el país, ¿cuál será el afán? Porque, digo, yo entiendo lo que dice la presidenta, que ella no pone y quita a gobernadores. Entiendo que formalmente así es y así debe ser. Pero digamos que hay maneras en que se puede quitar de encima la autodenominada Cuarta Transformación, pues ese problema, ¿no? Estás tocando un tema delicado. Yo creo que de pronto en Morena hay una confusión entre la solidaridad con la complicidad, porque no es el único caso de Morena que da pie, como decía, a que se formulen acusaciones tan graves y tan infames como la que hizo Donald Trump. Y entonces, en el ánimo de sostener a los propios, se abre el frente ante los extraños. Y creo que en ese sentido, más allá, nadie le está pidiendo a la presidenta que lo quite, sino que hay, por eso digo, el que no masca tuercas come vidrios, sino que por razones de decoro este hombre se debería de haber retirado. Sí. Porque esta idea de que el pueblo pone y el pueblo quita, siempre y cuando no se caiga por sí solo el gobernador. Y este hombre no se ha dado cuenta que se cayó y que no ha logrado levantarse, Pascal. Y como él hay otros. Digo, está el caso del hoy diputado Cuauhtémoc Blanco. Está la foto que publicó El Sol de México en enero del 2023 o 22, perdóname, no traigo en la cabeza el año exacto, donde comparte con criminales. Y bueno, y está destrozado el estado de Morelos. Y está el señalamiento del hoy gobernador de Tabasco, señalando que un cercano colaborador del hoy coordinador del Senado de la República, Adán Augusto López, es el que encabezaba a la barredora, este grupo criminal. Entonces creo que frente a la circunstancia en la que estamos, sí habría que ser muy cuidadosos a eso, en torno a quién se ampara y a quién no se debe de amparar. Y ya no tenemos mucho tiempo más, pero nada más pongo ahí también el nombre sobre la mesa de Francisco Garduño, ¿no? Bueno. Otro que incluso estaba ya enfilado para dejar el puesto al frente del Instituto Nacional de Migración, y pues ahí se quedó, ¿no? Pero fíjate, todavía más grave, lo digo brevísimamente, no puede ser que un carcelero sea el que se encargue de dar un trato humanitario. Pues sí, más allá de lo grave que ocurrió en Ciudad Juárez, ¿no? Así Porque es. eso es realmente, creo que lo has dicho muy bien. Gracias, René. A ti.